Amén. Y nosotros entonces vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos al capítulo 2, versículo 13. Gálatas capítulo 2, versículo 13. Ahí tenemos un versículo muy precioso. Dice así la palabra de Dios. Sí. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y en su simulación, diga conmigo, simulación, arrastrados por la hipocresía de ellos o por la conducta hipócrita. Hoy tengo como tema identidad plástica, Gálatas 2:13. Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 13. Identidad plástica. ¿Cómo comprender lo que es la identidad plástica? Cuando la existencia es valorada o cualificada por lo que tienes o haces. Eso es una identidad plástica. Y no por el diseño celestial, el propósito que Dios nos ha dado. La persona, al autoestimarse, encuentra que no es lo suficientemente guapa, y por eso vemos tantos lugares organizados y bonitos para vender accesorios y empresas produciendo tratamientos para cuidar la piel. Y no está mal, sino que cuando se da esa autoestimación basada en la belleza de los medios de comunicación, pues entonces la persona empieza a decir, no soy suficientemente guapa, no tengo seguidores en mi cuenta de Instagram, de Facebook, de TikTok, ya no soy nadie. Entonces se empieza a vivir una vida de olvido, ya nadie me pone atención, y entonces la persona que construye su vida basado en estos referentes terrenales tiene una identidad plástica y empieza a simular. Saliendo de Gálatas capítulo 2:13, la primera frase dice, y en su simulación participaban. Empiezan a simular. ¿Sí? En este texto de Gálatas, el apóstol Pedro estaba simulando una vida que no era frente a los Gálatas. El apóstol Pablo lo reprende fuertemente. No sea hipócrita, le dijo. No tengas esas conductas de simular. La autoestima entonces cae en un profundo abismo de descontrol emocional, social y existencial. Aún más se hunde en ese pozo sin poder salir cuando las finanzas son bajas o mínimas. Entonces, la persona que tiene finanzas bajas y empieza a compararse, no, es que si yo fuera como James Rodríguez, no, es que si yo fuera como un actor muy célebre de acá en Colombia, hablemos de ¿quién? De Juanes, un cantante, si yo fuera como Shakira, si yo fuera como Juancho, el que ayuda a arreglar las calles por acá, si yo fuera como Camilo, el de Pereira, que ¿cómo están las arepas? Yo afán no tengo. ¿Sí? Ay, es que si yo fuera, ay, es que yo si pudiera, entonces, pero como no tengo, ¿sí? Ay, como yo no soy guapo, ay, como yo no puedo, ay, es que yo no tengo eso, es que si yo tuviera el iPhone, entonces ahí sí me podrían ver, ahí sí podría yo tener una existencia. Y esto le está pasando a las personas actualmente. Tristemente están en ese pozo de la identidad plástica, simulando sus vidas.
Se hace lo que sea por vivir. ¿Y cómo se hace eso? Es decir, mirando referentes. No, pues que si allá el vecino vive así, pues yo también, no importa. Entonces la identidad plástica empieza a utilizar el plástico, ¿sí? Ahora se llama el dinero digital, ¿cierto? Virtual, ¿sí? Y ya se puede hacer todo tipo de transferencias, transacciones de forma digital, ¿sí? Entonces, no, es que hago lo que sea por estar en el parche, en el grupo de mis amigos, ¿sí? Así tenga que tener un roomie. ¿Sabe qué es un roomie? Sí. Tener un amiguito al lado o una amiguita. Sí. Así sea, así tenga que caer bien en el trabajo o la oficina, pero yo tengo que estar a la altura. Así me tenga que endeudar y endeudar 2 y 3 y 4 y hasta 5 salarios adelantados, pero yo no me puedo dejar pisar por mis compañeros de oficina. Yo tengo que vestir no sé qué hice cuándo, tengo que estar a la última moda, ¿sí? Identidad plástica. O los que están pegados a la pantalla, ¿sí? Qué duro, ¿sí? Es ver cantidad de jovencitos, niños y chiquiticos ya cautivados y esclavizados a las pantallas. TikTok fue creado en China. El diseñador de ese algoritmo, de esa aplicación, es de la nación china. Y en China, el TikTok no es como el resto del mundo. Allá, los influencers que salen en TikTok, ¿sí? Los TikTokers, son los científicos, los que resuelven problemas matemáticos, los cantantes que desarrollan unos procesos sociales grandísimos, políticos, personas que hacen mucho beneficio por la comunidad. Pero el TikTok para el resto del mundo, ¿cuál es? ¿Sí? El que baila más bonito, el que perrea, el que se sube la falda aquí, el que se maquilla más, ¿sí? Pero nada más de lo otro. Mire, en China solamente esos son los videos y tienen el algoritmo de esa forma. Para el resto del mundo es para idiotizar, es para que las mentes y las identidades se plastifiquen, se vuelvan, ¿sí? un maniquí facilito de dominar, que vuelvan su vida una simulación. ¿Y qué significa la palabra simular? Representar, ¿sí? Fingir, imitar, ilusionar. Escuche, aquí se va poniendo más complicado. Copiar, falsear, disfrazar, desfigurar, engañar. Mira hacia dónde va esa palabra. Empieza con representar, pero mira cómo termina, ¿sí? Desfigurar, engañar. La palabra simulación desfigura a la persona. Cuando un individuo toma la decisión de vivir con el modelo y el criterio del mundo, su vida se desfigura. Esta semana vi a una persona que comenzó su adolescencia y miraba su cara y algo no le gustaba y hacía muchos videos y pedía recolecciones, las Baki, ¿cierto? Las tales Baki, y le enviaban dinero y le enviaban dinero y le enviaban, y empezó que no me gusta esta partecita, entonces cirugía plástica. Que no me gusta la forma que tengo acá de la nariz, cirugía plástica, ¿sí? Y todas esas cirugías terminan en plastia. ¿Se anda así? Vamos conectando, ¿cierto? Rinoplastia, ¿sí? Y etcétera, etcétera, etcétera. Tiene todos esos nombres. Que no me gusta aquí la ceja, entonces cirugía plástica. Que no me gusta el contorno acá, los ojos, cirugía plástica. Y se hizo cantidades y cantidades de cirugías para transformar su cara, para simular lo que no era, para desfigurar. Y tantas cirugías fueron que su cara quedó como así de grande. Perdió
lo que Dios le había entregado en la concepción, estando esos 9 meses allí al nacer. El diseño celestial. Y ya no hay una solución, ya no hay reversa. Los médicos, los que llaman cirujanos plásticos, le dijeron: no podemos hacer nada. ¿Sí? Desfiguró totalmente su cara. Y ella pide todavía dinero, que le ayuden, porque no puede salir a trabajar. ¿Sí? Su cara es así grandísima, no la puede ni sostener. Terrible la simulación hasta donde llegó. Y estaba en eso, y el Señor me llevaba, el Espíritu Santo me llevaba a mirar una situación. Esa situación del mundo ya está en la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 24. Mire, el Señor Jesús, hablando en las parábolas, hablaba de la simulación de la vida, hablaba de cómo las personas están desfigurando sus vidas, pero también allí habla claritamente de cómo el maligno engaña para desfigurar la existencia de las personas y tengan una identidad plástica. Dice en Mateo 13, 24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Señor Dios. Entonces vamos a trasladar esta parte de la parábola del trigo y la cizaña, que se llama el trigo, la mala hierba sembrada, en esta situación de la identidad plástica. El Señor Dios Todopoderoso ha sembrado en la humanidad el diseño celestial. Cada ser humano tiene la imagen y la semejanza del Dios creador, pero el ser humano se está durmiendo. Se duerme en el intelectualismo, en el humanismo, en el materialismo. Se duerme en querer tener una vida como lo tienen los demás. Y se olvidan de Dios, dan la espalda a Dios y van y se entran en lugares, en antros, ¿sí?, a consumir esto y aquello, y a consumir una y otra cosa, y a aplicarse en una y otra cosa, y sus vidas, espíritu, almas y cuerpos se duermen. Y viene el maligno y mete más cizaña y mete más cizaña. Las familias están dormidas y la cizaña está siendo sembrada para destruir al ser humano. El Señor Jesús explicaba allí, el enemigo es el diablo exactamente. Ha sembrado cizaña en el mundo para destruir a la humanidad y alejarla del propósito de Dios. ¿Qué es lo que se está sembrando en nosotros, en nuestras familias? ¿Qué se está sembrando en la sociedad? Ahora bien, la identidad celestial es aquella que Jesús vino a mostrarnos cuando habitó en medio de la humanidad. El ángel Gabriel anunció a María y le dijo: el santo ser es el Salvador, es el guiador, es el que viene del cielo a mostrar el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. ¿Cuál es entonces la identidad celestial? Y vamos a ir a Mateo 6, ahí nos encontramos una parte de la identidad celestial. Mateo 6 nos relata lo que es el ser humano que cree en Jesús, que nace de nuevo y entra al reino de los cielos, y su identidad ya no es una identidad de plástico que sigue la corriente de este mundo, es una identidad basada en los principios del cielo. Mateo 6, 19 al 21, dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orino, el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, ni ladrones minan y hurtan. Allí está basada la identidad celestial, hacer tesoros en el cielo. ¿Y cómo comenzamos a hacer tesoros en el cielo? Cuidando nuestra vida en la sombra de Jesucristo, entrando a la presencia de Dios. En Cristo somos nueva criatura, en Cristo somos hijos de Dios, coherederos de la gracia. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos nacidos del cielo. Amén. ¿Lo crees? Amén. Esa es la identidad celestial, contraria a la identidad plástica. Mira, Jesús vino y nos mostró la identidad del cielo.
Jesucristo vivió aquí mostrándonos cómo existir en medio de esta humanidad perdida, esta humanidad que buscaba ser como en ese tiempo, por ejemplo, ser romanos. Muchos compraban la nacionalidad romana por mucho precio porque querían estar a la par de los romanos, y aprendían a hablar el latín, aprendían a hablar el griego. Muchos ya no querían vivir en las ciudades hebreas, entonces se iban para otro lado. Por eso Pablo, que era judío, hebreo de hebreo, dice: pero él nació en Tarso, lejísimos de su tierra natal, porque buscaban satisfacer el ego. La identidad plástica busca satisfacer el ego. La identidad celestial busca satisfacer a Dios. Allí está la gran diferencia. Ahora bien, aquí en Mateo 6 nos encontramos con tres agentes infernales. Tres agentes infernales, y ellos destruyen la identidad del ser humano. El primero es la polilla que consume. La polilla que consume. La polilla son todas aquellas, bueno, eso es un animalito, ¿no? Pero déjenlo entrar a la madera a ver qué hace. Acaba con todo. Eso es un ejército que trabaja muy bien y se come la madera. Entonces la polilla consume. Son todas aquellas acciones que a simple vista no se ven malas, ¿cierto? Uno puede ver la madera muy bonita, ¿sí? Y de pronto va y le hace así, y ahí ya cae todo el montonón de excremento y de bolitas que produce la polilla, y dañó el mueble de madera, lo destruyó, y uno no se da cuenta, porque como la polilla empieza a consumir desde adentro hacia afuera, son todas aquellas acciones que no se ven malas, ¿no? Eso está bien, está bueno, pero al final consume, desbarata, desfigura. Ahí tenemos el primer agente infernal, y vamos haciendo el ejercicio con nosotros mismos. ¿Qué pasa con nosotros? Por ejemplo, el dinero. ¿El dinero es malo o bueno? No es malo ni es bueno. El dinero no tiene moralidad. Es un instrumento, es un canal, ¿sí?, para acceder a bienes y servicios. Es decir, que no es malo ni bueno. Ya en lo que uno lo use, entonces se convierte en un instrumento para el mal o un instrumento para el bien, ¿sí? Pero es el uso que yo le doy a él. Pero puede ser una polilla que consume, porque detrás del dinero hay algo que se llama ambición, avaricia, amor al dinero. Esas son polillas. Esas son polillas que usan el dinero para consumir, para consumir. Oh, tremendo. Mira, ahí está entonces un ejemplo. El dinero abre puertas, pero también las cierra. ¿Sí? Mal usado. El óxido destruye, el óxido. Entonces ya el óxido vamos a hablarlo directamente a lo que no es madera, sino a los metales. Un metal, por ejemplo, una puerta, y la que tenemos aquí en nuestro templo, con el sol y al agua, la intemperie, empieza a carcomerse, empieza a dañarse con el tiempo, ¿sí? Se va dañando el óxido. Entonces el óxido, ¿sí?, viene a hacer esa acción en contra del metal para destruirlo. Es decir, aún lo más fuerte, si no se cuida, el óxido lo destruye. Son aquellos pensamientos y sentimientos detrás de las acciones y directamente del uso del dinero. Usted dirá: bueno, pastor, ¿y por qué habla del dinero? Es que el amor al dinero es el camino más rapidito a la corrupción, a la destrucción. Y esos pensamientos y sentimientos que no se cuidan y que no se van a la palabra de Dios se vuelven óxido dentro de nosotros y oxidan la moral que Dios ha puesto en nosotros, el diseño celestial de nosotros para actuar en medio de esta sociedad.
Es por eso que nos encontramos con niñas y niños y niñas de 11 añitos, 10 añitos, queriendo maquillarse para simular otra vida, otra existencia, sabiendo que su piel es bella, es hermosa, no necesita ningún accesorio, porque Dios nos diseñó así, hermosos, bellos, guapos. Pero viene entonces el óxido, ¿no? Si no usas entonces no te puedes ver así, ¿sí? Si usted no usa esto, si no se en la noche, si usted no esto, lo otro, y no está mal, ¿sí? No está mal, porque hasta la pastora, mi esposa, ella vende, ¿sí?, accesorios para mejorar la apariencia, ¿sí? Claro, mejorar la vestimenta. Pero si yo confío, aquí está la diferencia. Yo confío en esos accesorios, en esos, digamos, productos para yo verme bien y sentirme bien. Ahí está la falsedad que destruye, el óxido que destruye. ¿Me doy a entender? ¿Sí? No es el producto como tal, es lo que está detrás que destruye. La confianza. Yo voy a poner mi confianza en este producto para mejorar mi piel. No, cambiemos hábitos alimenticios, ¿sí? Cambiemos hábitos de dormir bien, de salir a hacer ejercicio, de tomar el sol de la mañana, tomar abundante agua. Lo que el Señor Dios soberano diseñó para nuestra existencia aquí en la tierra. Pero si yo confío en un producto, no, y es que este producto es divino. No es divino, es de aquí de la tierra. Tenemos que romper esos esquemas y esas estructuras. El único divino es Dios y su Espíritu Santo que se manifiesta en nosotros. Amén. ¿Sí? Todo lo demás es terrenal. Y muchas de esas cosas, viene el enemigo y planta cizaña para destruir. Ahí vemos los agentes infernales, la polilla que consume, el óxido que destruye. Ahora falta el tercero, ladrones que minan, ¿sí? Estos son agentes externos, ya no son internos, no salen de nosotros. Agentes externos que solo buscan robarte todo, quitarte la felicidad, que tu existencia pierda el destino, que tu existencia se aleje de la identidad celestial. Te ofrecen oportunidades, fama, felicidad a costa de tu vida, finanzas, grandísimas cantidades de finanzas, pero a costa de qué? De que hagas un trato con el maligno. 3 agentes infernales y tenemos que revisarlos en nosotros. ¿Qué está pasando con nosotros? A ver, ¿cómo depender de Dios y afrontar esta realidad destructora? ¿Cómo depender de Dios? Entendiendo esto, y es muy fundamental, hacer tesoros en el cielo. Esto significa que debemos entender que el dinero es un instrumento para acceder a bienes y servicios, y bien usados, Dios bendice en gran manera. Segundo, la vida se construye bajo los diseños celestiales, principios divinos. Si yo baso mi vida y mi existencia fuera de la voluntad de Dios, mira el mundo como está en caos. El mundo en caos. Tercero, vivir por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible acceder a las bodegas celestiales, acceder a los tesoros celestiales. Es imposible. Sin fe es imposible caminar en las promesas de Dios que están en su palabra, y son muchas, cientos y cientos de ellas allí disponibles para nosotros. Sin fe es imposible ver al Señor Jesús actuando en nuestra vida. Sin fe es imposible que el Espíritu Santo obre en nuestro interior. Ese tercer principio es importantísimo. Necesitamos activar la fe. Multiplica las provisiones, y aún el poco dinero que tengamos, por la fe en Dios,
Él hace que alcance para todo. Para todo. Amén. ¿Sí? 5 panes y 2 peces y alcanzó y sobró. Amén. Diga conmigo, alcanzará y sobrará. Así que no tengamos temor, pero que nuestra identidad, quién soy yo, una nueva criatura, un hijo de Dios, más que vencedor, soy un nacido del cielo. Él me ha puesto como sacerdote porque soy linaje real, escogido para anunciar las buenas nuevas de salvación. Soy luz en medio de tinieblas, soy la sal de la tierra. Mira, esta es la identidad en Cristo Jesús. Ahora bien, Mateo 25, 21 y 23 nos enseña otro principio. Este es el 4, para depender de Dios. Sea fiel en lo poco, sea un buen siervo, y entonces el Señor Dios Todopoderoso te pondrá en lo mucho. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, aleluya. Así que en lo poco seamos fieles. Tenemos 24 horas, seamos fieles administrando bien el tiempo. Tenemos unas finanzas que nos ingresan día a día, semana a semana, quincena a quincena o mes a mes. Seamos fieles con esos ingresos. Lo que tenemos en casa, lo que el Señor nos ha dado, una cama, un armario, una nevera, una estufa, servicios que adquirimos con el dinero, seamos fieles, fieles. ¿Sí? Y usted dirá, pastor, ¿y cómo hace uno para ser fiel en los servicios que uno adquiere? Por ejemplo, usted está en la sala, pero está prendido el bombillo de la sala, de las 2 habitaciones de acá, está prendido el bombillo de atrás del baño de la pieza, la cocina está prendido el televisor que está allá en la sala de atrás, también tiene prendido el televisor de acá y usted está con el celular. ¿Está siendo fiel en el uso del servicio de energía eléctrica? No, porque hay un mal gasto. Mira, ahí dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es lo poco, mire, eso es poco. Usted dirá, pero pastor, ¿eso qué tanto es? Es poco. Sí, es poco. Pero como el principio bíblico habla es de en lo poco es fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco. Mire, ese es un ejemplo chiquitico. Entonces, ese es el 4 principio para depender de Dios. El dinero es un instrumento, Dios es el que provee. La vida se construye en principios celestiales, están aquí en la palabra de Dios. Vivamos por fe. Tercero. 4, ser fiel en lo poco, ser un buen siervo y el Señor nos pondrá en lo mucho. 5 principio, dar a Dios lo que es de Él, ser generosos, tener una actitud de agradecimiento. Ese es el 5 principio. Agradecidos, dándole a Dios lo que es de Dios y siendo generosos. En conclusión, y finalizamos en esta mañana esta palabra para que entendamos que la identidad plástica, esa cizaña, esa mala hierba que el maligno ha plantado en este mundo, la podemos arrancar. Viene el Espíritu Santo y los ángeles del cielo y la arranca de las personas. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar este bendito evangelio, pero hay que desechar el camino que conduce a esa vida simulando, una vida de simulación, una vida de querer mostrar lo que no es. Nosotros tenemos que mostrar quiénes somos, nacidos del cielo, hijos de Dios, amén. Y Cristo Jesús es el que va adelante, amén. Allí tenemos que andar. Tenemos que identificar esos 3 agentes infernales que están sembrando o han sido sembrados en nuestra familia. No sabemos, papá y mamá, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, que sembraron polillas, óxidos, o permitieron que ladrones entraran a robar las bendiciones que Dios habían dado. ¿O qué estamos permitiendo nosotros? ¿Qué polillas, qué óxidos, qué ladrones entrar a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hogares para robarnos la identidad celestial?
Y en tercer lugar, dependa de Dios, hermano. Edifica tu vida en la identidad celestial que es Jesús. Él es el modelo de identidad celestial. Jesús y su preciosa sangre en la cruz nos mostraron el modelo de vida para establecernos aquí en la tierra, para heredar la tierra, para que la tierra sea bendecida y esa maldición de la tierra por la sangre que fue derramada de Caín sobre Abel sea perdonada y nosotros podamos fructificar en esta tierra. Amén. Así que caminemos firmes. Cierre tus ojos allí. Padre celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias por esta palabra de fe. Gracias porque tú nos guías en este día a romper con toda esa vida de simulación que lleva a tener una identidad plástica. Ayúdanos a vivir en el reino, ayúdanos a vivir en tu voluntad, ayúdanos a vivir creciendo en el amor que tú nos das, en la fe y en la esperanza que tú volverás, retornarás, regresarás a esta tierra para que podamos disfrutar de esas promesas. Pero mientras llega ese momento, ayúdanos a vivir en tus promesas, en tus principios, que el reino de los cielos se manifieste en nosotros y nosotros podamos manifestarlo al mundo. Gracias, amado Señor Dios soberano. En tus manos estamos encomendados en esta hora. Bendito Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya.